Bien, aquí estamos nuevamente. Parece que el celular se había saturado un poquito, así que estaba con un poquito sobrecargado, así que vamos de vuelta. Bien, hola, bienvenidos a quienes estaban en los videos anteriores y bienvenidos a quienes se suman ahora. Como les comentaba antes, el... hoy es la charla de computación y paleontología, ¿sí? Yo voy a hablar un poco de lo que es imágenes y bueno, Eric, que es el divulgador de la carrera de paleontología, nos va a comentar un poco de un tema de su carrera. ¿Sí? Mañana, esta es la tercera charla de la semana. Mañana tenemos biología y ciencias de los océanos a las 17. Y a las 16 el viernes tenemos a física y geología. ¿Sí? Bien. Esperemos ahora que se una Eric, ¿sí? Que es el otro divulgador que nos va a comentar las cosas, o claramente de su carrera. Así que, pero bueno, vemos que ya se van sumando algunas personas. A mí me preguntan, ¿qué opino de ciencia de datos? Eso es un tema que podemos charlar muy poquitito. No tiene mucho que ver con lo que voy a comentar hoy, pero sí, nada, hay una nueva carrera que es básicamente agarrar unas materias de la carrera de computación, algunas materias de la carrera de matemática y otro par más. Y bueno, nada, nos van a nos sirve para la facultad formar profesionales en estas nuevas disciplinas que nada se está haciendo muy demandada y nada, el mundo está buscando gente que labure con datos y demás. Así que está bueno y es muy positivo que haya salido eh, toda la burocracia. Falta un poquito más igual pero ya está prácticamente hecha para que nada, el año que viene o el ya se empiecen a inscribir esa carrera. Así que bueno, esperamos acá un poco a que venga Eric y que pueda invitarlo. Así que así él nos habla un poco de paleontología. Eh, Bien, bueno, ahí, ahí está Eric, creo. Sí. Transmite el vivo con... Ahí, buscarlo a Eric ahora. Así que bueno, esperemos que esta charla les guste. Vamos a hablar un poco de ambas carreras y bueno, qué tiene que ver una carrera y la otra. Así que nada, esperemos que, que sea de su agrado, esperemos que ustedes. Así que bueno, esperemos a que Eric nada, se sume acá y nos pueda contar algunas cosas. ¿Cómo te va, ¿Qué Eric? haces tanto tiempo? Nos vimos una o dos veces, pero tanto tiempo. Tanto tiempo, tanto tiempo. ¿También estás en cuarentena por allá? Te escucho un poco entrecortado, o por ahí hablas así, no sé. Yo Pero no, 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 yo todo lo contrario, hablo muy a los tiros. Este, pero sí, sí, llevamos también un toquecín. Bueno, esperemos que el servicio de internet nos acompañe. ay, Así que, nada, ¿cómo andás? tranca, acá. Primero paniqueando, porque la última vez fue a las 3 y eran 3 y 5 y dije, uy, pero me olvidé del vivo. Y paniqueé, tuve un momento de pánico y después mi cerebro
hizo memoria de que era a las 4 y me tranquilicé un poco más. Igual después paniqué de vuelta a las 4 menos 5, ¿no? Pero sí que es genial que fue una hora más tarde, pues si no hubiera parecido un poco tarde. Pero más que eso, todo tranca. Hay que, Buenísimo, me alegro. Genial. Genial, genial, genial. bueno, Bien. ¿Andás cursando vos? no, Ahora, a pesar de la cuarentena. no, en este cuatrimestre no. Debería empezar a preparar un final, vamos a hablar bien las cosas, de estas nuevas modalidades de finales online, no sé qué flasheo es ese, pero bueno, viendo que se puede rendir algún final, eh, estoy empezando a preparar un final, pero más que eso, por suerte este cuatri no me tocaba ninguna cursada. Bueno, bien, bien. Sí, yo sí estoy cursando ¿Qué estás? y soy docente también, así que estoy, estoy cursando un par de materias, estoy siendo docente en otra, Ah, tranca. y bueno, nada, por suerte la facultad se pudo moldar bien a a este nuevo paradigma, digamos, de enseñanza. Así que genial. Y bueno, y ahora que se sumaron los finales, ahora podemos dar exámenes finales Y también eso la juntos verdad después de que está vamos a dar genial. exámenes. Más para los que tenemos finales que ya se vencen, es como está muy bueno eso. Así que, Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Así que bueno, nada, yo no sé si llegaste a escuchar, pero yo comenté un poco que hablar, eh, vos que vas a hablar un poco, contanos mínimamente sí, bueno, un me poquito. Antes digo, para vuelvo a que hacer la gente sepa. la introducción. Bueno, me llamo Eric, soy estudiante de palio, soy el divulgador de palio. Lo que voy a hablar hoy es básicamente cómo fue cambiando la manera de estudiar los fósiles y de visualizarlos y demostrarlos al resto de la comunidad científica con la aparición de las nuevas tecnologías y especialmente con el avance en la computación, ¿no? Porque, bueno, yo soy estudiante ahí veo que preguntan, de paleontología, mi compañero es estudiante de licenciatura en ciencias de la computación, y bueno, la verdad es que cuando primero, si querés, ya empiezo con la charla, así después tenemos tiempo, las preguntas las vamos a responder al final. Tenemos varios espías que nos están anotando todo, tenemos varios grandes hermanos ahí anotando todas las preguntas, así que no es que los estamos ignorando, sino que así hacemos después un recuento de todas las preguntas, porque por ahí preguntan lo mismo varias veces y lo contestamos todo de una. Pero bueno, en la paleontología, que es lo que yo estudio, cuando recién se empezó hace cientos de años a estudiar la paleontología, que todavía no existían las computadoras, no existía básicamente nada remotamente tecnológico, la manera de mostrar que yo había encontrado un fósil y que lo había estudiado era dibujando en general en tinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo malo de eso? Imaginen que yo encontré un fósil y lo tengo que dibujar, ¿no? Y si no soy muy bueno dibujando, lo que me va a quedar es esto. ¿Ven? Esto no tiene mucho valor científico, ¿no? Fíjense, ¿qué dinosaurio es? A ver, ¿me podés decir? Eh, Es un cososaurio, ¿no? Uno. No sé nada de dinosaurios. Seguramente voy a decir una enorme burrada. Pero el tiranosaurio Rex, que creo que es el único que conozco. Sí, claro, ponele que es un tiranosaurio rex, pero la verdad que si uno dibujaba mal, cuando... Sí, ahora vamos a fijar un comentario con nuestros dos Instagram personales para cualquier consulta o pregunta de la carrera, de las carreras en sí o de esta charla que no lleguemos a responder, también vamos a estar después del vivo respondiendo. Pero entonces, tenemos que si dibujamos mal, lo que vamos a tener es algo como esto, ¿no? Si dibujamos un poco mejor, ese era un chiste, ¿no? No dibujo tan así, podemos tener ya algo como esto de acá, ¿no? Tenemos un poco más de detalle. Si alguien conoce al bicho, por ahí lo puede reconocer, ¿no? Pero, de vuelta, esta manera de representar los fósiles es muy subjetiva a la manera de dibujar del que lo está estudiando y a cómo él lo veía. Porque, por ejemplo, yo que tengo una foto también,
de qué animal es este. A ver, ahí, parece que se ve medio cortado, pero ahora te digo. Japón. Sí, esto Eh, parece un país tengo cero sacado de biología, perdón, la estudio película de computación. Godzilla. Cero paleontología, todo. Esto acá es un tiburón. Es uno de los dibujos No. de la anatomía de lo que sería el cráneo de un tiburón, sí, un tiburón es. Fíjense, lo que es uno de los primeros dibujos, y lo puse acá porque, ven, acá están los dientes. Lo que habían puesto es que uno de esos dientes era de un tiburón actual y el otro era un diente fósil. Por lo cual, con uno de estos primeros dibujos, es que empezaban a decir, che, miren que los fósiles no son rocas con forma de algo, sino que son restos de animales que vivían en el pasado, ¿no? Pero fíjense lo que es esto. Esto la verdad que es terrible. O sea, yo veo eso y lo que menos pienso es un tiburón. Por ahí con los dientes sí. Entonces, los primeros dibujos eran así. La primera manera de representar los fósiles era medio pochoclera, ¿no? Fíjense, estos son todos dinosaurios. Era un poco pochoclero. No había cámaras de fotos, no había nada, era simplemente hacer el dibujo como yo creía que era lo que estaba viendo. Entonces, uno podría dar una charla de horas de cómo se pensaba y cómo se representaba a los primeros fósiles que se encontraron y se los empezó a estudiar de manera científica, ¿no? Eh, un, un suceso histórico muy importante es la fotografía, ¿no? Que lo que nos fue permitiendo la ciencia es sacarle foto a las cosas. Y al sacarle foto a las cosas, primero te saca lo subjetivo, porque ya no es como lo interpreto yo, es la foto. La foto no importa que yo piense que es, la foto está ahí y puede variar la calidad de la cámara, si la cámara es en color, si la cámara es en blanco y negro, qué tan bueno soy sacando fotos y todo eso. Entonces, lo que empezamos a tener por ahí son fotos como, por ejemplo, una foto ya más producida. Acá tenemos, es un esqueleto, esto se publicó para que vean que se siguen sacando fotos. Esto es de abril de este mismo año, abril del 2020, es un animalito que se encontró en Madagascar, ¿no? Son fotos, las fotos se entienden mucho mejor, pero el problema es que uno saca la foto, pero después para estudiar a este animalito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ir sacando toda la roca que lo rodea al fósil, por lo cual después si le queremos sacar una foto ya lo tenemos todo desarmado. O sea, la foto es algo de ese momento. Por ejemplo, si yo quiero limpiar y dejar solo los huesitos de esto, que es un Archaeopteryx, que sería un antepasado muy, muy tatarabuelo de las aves, se me destruye todo. Entonces, lo que se empezó a hacer ya hace varios años es el uso de las tomografías, ahí viene el nexo con computación, las tomografías computarizadas, o para abreviarlo, CT por Computer Tomography, ¿no? El CT es igual al de los médicos, es como por ejemplo si ven House, Good Doctor o cualquiera de esas series, que siempre usan los escáneres como este. Lo que hace básicamente es, según lo entiendo yo, tampoco soy experto y trato de hacerlo lo más tranca posible, es una radiación de rayos X a distintos ángulos, va formando una serie como de fotos, y después mediante un procesamiento en computadora, todas esas fotos se procesan en una imagen 3D que se pueda entender, ¿no? Y esto se usó primero en medicina, para detección de cáncer o para hacer escaneos, pero hay varios paleontólogos y biólogos que empezaron a pensar, ¿qué pasa si metemos algo ahí adentro, ¿no? ¿Qué pasa si metemos un fósil? A ver, metamos una roca a ver qué pasa. Lo que se dieron cuenta es que la roca, al ser algo inanimado, al ser algo que ya no está vivo, que es una roca, ¿qué pasa? Puede resistir niveles de radiación súper más altos de lo que un humano cuando se lo somete a este escaneo. Entonces, lo que terminó derivando eso es en fotos, escaneos de cráneos y de distintos fósiles que son, pero súper, 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 súper detalladas, y que puede ser a detalle de micrones. Micrones es
es algo que ni siquiera el ojo humano puede llegar a ver. Esto, por ejemplo, son escáneres de una lagartijita que estaba atrapada en ámbar, ¿no? Y al estar atrapada en ámbar no la podemos sacar, porque si uno destruye el ámbar, destruye lo que está dentro. Entonces se la metió a un escáner, a este pedazo de ámbar, y lo que tenemos, ven, ahí está el cráneo, ese es el cráneo del animito, la columna vertebral, los huesos de las patas, ahí tenemos las órbitas, tenemos un montón de datos, y es más, eso es algo interno, el animal estaba con la piel, con las escamas, como vemos acá, entonces no solo pudimos tener idea de cómo eran la piel y las escamas, que estas son de los primeros, son de millones y millones de años, de hace como menos 100 millones de años, sino que también tenemos los esqueletos de los mismos. Entonces, eso cambia la manera de estudiar, porque hay un montón de cosas que antes no podíamos estudiar y que hoy en día sí, porque este modo de escanear por computadora lo que nos permite es no destruir la muestra. Porque antes de que usáramos estas máquinas, teníamos cosas que ya parecen sacadas del medioevo, de máquinas de tortura, que son estas de acá. Fíjense, eso la verdad que no tiene pinta de ser algo muy, muy tecnológico. Lo que hacían este tipo de máquinas era filetear el resto fósil, como si fuera, si vas a la fiambrería a comprar y te filetean todo, iban fileteando en láminas de milímetros, 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 todo el fósil, y cada vez que hacían uno de estos cortes le sacaban una foto. Hacían otro corte, sacaban una foto. Y después lo reconstruían a mano. O sea, hay un tipo, como una leyenda urbana, que para reconstruir todo un animalito estuvo 25 años de su vida haciendo eso. Porque a cada filmina de esas, a cada hojita de 0,1 milímetro de espesor, le sacaba una foto, hacía un molde en cera, todo, y después de tener cientos de esas, las juntó todas y hizo un molde. La verdad que yo te la regalo estar 25 años o años, 5 años o más haciendo eso. No lo hacía él, se lo mandaba a hacer a sus estudiantes, a sus ayudantes, ¿no? Él después publicó todo. Pero la verdad es que era un bajón. Y aparte, el problema es que destruías todo el fósil, porque lo ibas feteando, lo ibas cortando todo. Entonces, a veces el fósil, si hay muchos, bueno, se puede llegar a aceptar, pero hay fósiles que hay uno solo en todo el mundo, y cortarlo así es una lástima. Entonces, lo que se empezó a hacer es lo otro, es hacer con las máquinas de escaneo de los hospitales, se llevaba al mismo hospital el fósil, se lo metía adentro del escáner CT y se hacían todos los estudios. Ahora cada universidad se puede, tiene el suyo propio, ya no invaden tanto a los hospitales. Y de la última que les quería hablar, que esta es súper novedosa y aparte suena re cool, pues se llama Synchrotron, como si fuera el nombre de un Transformers, ¿no? Tipo, vos tenés a Megatron y tenés a Synchrotron. Y lo que hace el Synchrotron básicamente es un acelerador de partículas, para mí suena súper copado, que lo que hace es acelerar electrones a casi la velocidad de la luz y los hace girar en círculos en una cámara, que es esto de acá básicamente, parece el reactor de Tony Stark la forma. Esta circunferencia puede tener cientos de metros, porque son maquinarias enormes, y este electrón que va girando casi a la velocidad de la luz, lo que hace va emitiendo rayos X. Cada vez que el electrón cambia de dirección, emite rayos X. Y lo que se hace es algo tan científicamente y mecánicamente súper complejo, que es meter la muestra fósil en el medio de esos rayos X, salir rajando, porque no está bueno que te reciba uno, no pasa como en Hulk, que termina siendo un hombre verde gigante, no es así la radiación. Y bueno, le da a la muestra fósil toda esta gama de rayos X, y lo que hace es nos permite hacer reconstrucciones todavía más perfectas. Por ejemplo, yo acá tengo algunas. Esto es un cráneo de un pariente del chita. Así es el fósil, ¿no? Lo que tenemos es
la mandíbula, la maxila, algunos dientes y todo en roca, que no se ve mucho esto. No lo vamos a destruir porque hay uno solo de estos. Entonces se lo sometió a este sincrotrón. Lo que nos queda es esto, ¿no? Este modelito de acá, que vemos es el mismo pero en 3D. Eso es también lo bueno. Pero lo que también nos permite es filtrar por diferencias de materiales. Entonces no solo tenemos el cráneo externo que se ve un poquito ahí en transparente, sino que podemos ver la estructura completa de los dientes del animal. Y todo esto sin necesidad de destruir la muestra fósil. Esto simplemente se la somete a un escaneo, ya sea con este sincrotrón, con este acelerador de partículas o con uno de los hospitales, y podemos reconstruir todo el cráneo en una computadora sin necesidad de hacer algo con el fósil que ya teníamos. Es genial porque uno después con esta información puede hacer cosas como imprimirlo en 3D. Entonces, no solo tengo la foto Super HD, sino que además también tengo un modelo de plástico a la escala que yo quiera para poder trabajar. Entonces, eso es un poquito de lo que quería hablar. Este, por ejemplo, es un dinosaurio acá argentino, que se llama Herrerasaurio. También, esto está todo hecho por computadora. Fíjense que ni si... Vos decime, ¿esto parece hecho por computadora? No, no, ni a palos. Pasen una foto, una fotografía con una buena Claro, es cámara. como una resonancia, justamente, pero súper detallada, porque pueden usar niveles de radiación que serían letales para el ser humano. En cambio, al fósil no le pasa nada con esos niveles. Yo tengo acá, logré bajarme, eh, a ver, veamos si se ve, espero que sí, la tomografía de ese cráneo que recién les mostré. Fíjense. ¿Ven? Esta es la tomografía. Eso es un compilado de las... Claro, se ve súper genial. Estos son, que estuvo 20 segundos dura este videíto de toda la tomografía del cráneo, son cientos de imágenes, una de micrones, o sea, 0,0000, ya sabe cuántos ceros milímetros de espesor, que se van poniendo una pegadita a la otra, y desde todos los ángulos posibles, y gracias al uso justamente de las computadoras, se puede reconstruir en la imagen que les mostré al principio, ¿no? Entonces, como para cerrar esta parte de la charla y dejarte hablar a vos, este es uno solo de los usos que tienen las computadoras y la tecnología en el análisis de los fósiles. Podría hablarles de 50.000 ejemplos. Hoy en día está de moda tirarle rayos X a todo, porque ahora que sabemos que funciona, decimos, bueno, ¿y qué pasa si le tiramos a este? ¿Y qué pasa si le tiramos a este? ¿Y qué pasa si le tiramos a este? Y están dando resultados magníficos. Podemos ver estructuras internas de los canales nerviosos del cráneo o donde pasarían las venas con un nivel de detalle que antes era imposible. Entonces, la computación no solo sirve a la computación, sino que nos da herramientas al resto de las ramas de la ciencia para poder estudiar todo a un montón de detalle. Y ese es solo un uso, la verdad es que hay decenas de usos como bases de datos y el resto, pero para no cortar mucho más a mi compañero, si querés te doy el pie para que hables de lo tuyo y bueno, después contestamos al final si hay alguna preguntita o bueno, después cerramos con más cosas. Así que si querés empezar vos. Sí, dale, no, no hay drama. Pero bueno, sí, sí, o sea, sí, reitero por las dudas o por si alguien se metió hace poquito. Si no llegamos a responder su pregunta, no es que estamos ignorándoles, sino que quizás no llegamos, quizás hay muchas preguntas y no llegamos a responder todas, ¿sí? Pero dejé ahí un comentario fijado con datos de contacto, ¿sí? Así que, nada, si tienen preguntas y ven que no las podemos responder en este vivo, después se meten ahí y se las vamos a poder responder con gusto. Así que, bueno, nada, vos justamente hablabas de tomografías, vos sabes que en una materia de segundo año de la carrera, justamente tuve que hacer un trabajo práctico en el que teníamos que hacer procesamiento de imágenes y justamente eran imágenes que venían de un tomógrafo. Ah, no te En preocupes. particular no eran, no eran fósiles, no eran dinosaurios o no sé qué, cosas así,
Eran cerebros igual, Nadie. pero cosas era básicamente tomografía de cerebros y había que elaborar un poco con eso. Tipo, segundo año, haciendo ese procesamiento de tomografías, ya poder aplicar, hacer cosas hacer que la compu pueda procesar esas cosas ya en cosas de segundo año. No es necesario, tipo, hacerse un doctorado, hacerse un estudio superior o algo muy difícil, ¿sí? Si bien no es súper evidente todo, pero de todos modos, las bases ya, un estudiante de grado de segundo año ya de computación ya puede laburar con esas cosas. Pero bueno, nada, quería comentar un poco que en lo que es la parte gráfica de la computación arrancó en la década del 60, 1960. ¿Sí? La computación más o menos se arrancó por la década del 30 y un poquitito después ya ahí medio como que vieron la necesidad de decir, ah, bueno, ok, me gustaría que la compu no solo me muestre ahí unas letritas medio feas, sino que, bueno, quiero hacer dibujitos, quiero hacer forma. Entonces, bueno, por la década del 60, nada, en Estados Unidos un muchacho agarró y dijo, bueno, ok, hizo un programa para una computadora. Bueno, en ese momento era tipo un programa re específico para una computadora, porque había, tipo, no sé, como yo les dijera, 50 computadoras en todo el mundo, no como ahora que hay una computadora en cada hogar. Entonces, nada, básicamente lo que hacía, tenía ahí algo que era como un lapicito que le iba tirando luz a la pantalla medio como que recibía ese tipo, todo súper rudimentario, ¿no? Acá dibujaba un cuadrado, un circulito, nada muy místico. Pero eso sirvió de puntapié para arrancar con todo lo que era la parte gráfica, que bueno, sin lugar a dudas, hoy en día tiene muchísimas aplicaciones. Sí, desde, bueno, por ejemplo, ni hablar todo lo que comentaba Erika ahí de sacarle tomografías computadas o mínimo sacarle fotos ahí a los fósiles y ahorrar el achurado ahí del pobre fósil. Re- O como les comentaba recién en medicina, bueno, lo que es la tomografía computada, ni hablar en lo que es el cine, por ejemplo, ¿sí? Que empezaron a hacer las artes visuales, ¿sí? Con las audiovisuales, la parte visual, ¿sí? Bueno, ok, con la compu nos ayuda a procesar, ¿sí? Nada, al principio se empezaron a hacer incluso cosas en dos dimensiones, ¿sí? Pero bueno, después cuando llegó la década del 80, películas y otras cosas, simuladores, etcétera, también son importantes los simuladores para lo que es la ingeniería y para algunas ciencias, ¿sí? No sé, en química, bueno, simular las moléculas que se manejan de tal o cual manera, por ejemplo, ¿sí? O bueno, en lo que es ingeniería, en construir un motor, ir y ponerle, no sé, un invento, no sé, cobre en tal lugar. Eh, Cosas o en arquitectura, de ir haciendo los planos, etcétera. Sí, tiene muchísimas. Pero, bueno, nada, igual incluso la parte 3D arrancó, por ejemplo, en una película, ¿vieron la película Tron en Los Simpsons? Que no, dicen, ah, ¿vieron la película Tron? No, digo, sí. Bueno, no. ¿qué es lo que pasó? La película Tron fue la primera con la que se laburó en 3D, ¿sí? Medio como que el chiste ahí, en esa escena, es que, bueno, los Simpsons todo estaba en 2D, en una animación 2D, y Homero pasó a algo 3D. Y bueno, y era medio como que él dijo, uy, ¿vieron Tron? Que era una animación en 3D, porque él ya estaba en 3D. Y claro, bueno, nadie la había visto porque estaba todo el mundo en 2D. Eso es un poco uno de los tantos chistes que hay ahí en Los Simpsons. Pero bueno, hace varios años ya se empezó con la animación 3D, se pasó eh, prácticamente sin escalas de ir del 2D a 3D, lo cual es muchísimo. Sí, así que, bueno, nada. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay bastante matemática detrás, ¿sí? Pero bueno, lo que es más sencillo es algo que yo fui en secundario bastante malo, por cierto, pero hubo algo que sí llegamos a ver, que son las matrices. No sé Eh, si recuerdan en el colegio, o en el colegio lo vieron hace poco. Si ahí me ayuda Eric no. mostrando ahí un poquito lo que es una matriz, no sé si Se ve un llega a poco ver, espejada. creo que sí se llega a ver. Una matriz básicamente es eso, es básicamente están ahí unos números puestos todos juntitos
y que básicamente tiene un orden, ¿sí? Tiene, ahí están organizaditos en filas y columnas, ¿sí? Es como una tablita, ¿sí? Que tiene ahí numeritos. Bueno, así es como representamos las imágenes, ¿sí? Básicamente a esa cosa que bueno, se ve en el colegio, las operaciones más simples, ¿no? Que se pueden hacer con esas, con esas cosas matemáticas, ¿sí? Básicamente agarras cada una de esos numeritos que tenés ahí en esa matriz, es lo que se suele decir un píxel, ¿sí? Se llama píxel. ¿Vieron cuando dicen una imagen está pixelada? Ujú. Bueno, básicamente eso es porque el ser humano, tu ojo, está pudiendo ver el que hay un cuadradito y otro cuadradito, ¿sí? Por cada uno, como les dije recién, cada píxel es un colorcito. Entonces dice, bueno, el C5 representa un color, el 4 representa un color, etcétera, ¿sí? Obviamente que cuanto va habiendo un degradé más fino, bueno, ahí el ojo no lo logra distinguir. Pero si no, sí, sí lo logra distinguir y es lo que sí se está pixelado. ¿Por qué? Bueno, porque cada cuadradito de eso yo lo veo distinguir uno de esos cuadraditos, ¿sí? Nada, y otro término que se suele usar mucho, lo que es la Claro, resolución. eso te iba a Bueno, es preguntar. Sí. básicamente cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz. Cuántos numeritos tengo de ancho y cuántos numeritos tengo de alto. ¿Sí? O sea, como vieron ahí, bueno, todas las columnas y todas las filas tienen o sea, cada columna, perdón, todas las columnas tienen el mismo número, la misma cantidad, y todas las filas tienen la misma cantidad de numeritos, ¿sí? No puedo tener en una fila 3 numeritos y en la otra 5, ¿sí? O la 2 tiene 3 o la 2 tiene 5. No hay mucha tutía, ¿sí? Ujú. Así que, nada, básicamente yo ahí depende si yo puedo moverme en más números o menos números, eso me va a dar la cantidad de colores que tenga, ¿sí? Porque cada numerito es un color, ¿sí? Así que bueno, yo con esas matrices puedo hacer un montón de laburos, ¿sí? Y eso básicamente trabajar sobre eso, ¿sí? Medio como que me olvido que hay colores detrás, ¿sí? Después, bueno, sí, después una vez de laburarlos tengo que ver la imagen para que vea que me haya quedado algo que yo quería, ¿no? Pero de todos modos, medio como que decimos, bueno, ok, es solamente procesar esas matrices, esas colecciones de numeritos que están ahí ordenadas, ¿sí? Por ejemplo, las podemos reflejar, ¿sí? Que es básicamente, es como ponerlas contra un espejo, ¿sí? Que es básicamente cambiarle los numeritos de lugar, ¿sí? No es mucho más que eso. Otra es rotarla, por ejemplo, ahí creo que hay alguna imagen, claro. Ahí la roté, por ejemplo, ven, esa imagen se la rotó, bueno, básicamente agarró los numeritos y se los colocó así al costado. Creo que Sí. ahí lograste ver, no importa, Esa no es. importa, no pasa nada. A Este, ver. bien, sí, claro, tengo esa y después lo cambié al otro que está ahí. ¿Ven? Claro, básicamente tenía el 2 acá, pasó a estar acá, el uno acá, pasó a estar acá, O sea, esta etcétera. es una de las Claro, matrices y la otra. esta es una y después, si pueden observar, la otra tiene el 1 se corrió a la izquierda, el 2 se corrió para abajo, el 3 se corrió para el otro lado, etc. ¿Sí? Básicamente esa es la rotación. Es una manera de rotarlo. Vos podés rotarlo de muchas maneras. ¿Vieron como en el Paint que lo podés rotar de 20 millones de maneras? Bueno, básicamente es eso. También podés hacer zoom, ¿sí? Que básicamente el zoom no es mucho más que agarrar y, por ejemplo, el de meterse, es básicamente agarrar y quitar todo el resto que tenés del otro lado y empezar a poner el mismo colorcito muchas veces. Hay otras maneras también, pero sí, básicamente es agarrar y agarras ese cachito de matriz, ¿sí? Por ejemplo, que es donde estás haciendo zoom, agarras solamente esos numeritos que vos querés ver, ¿sí? Esos colorcitos que vos querés ver, y empezás a poner todos colorcitos a los costados que sean iguales a ese para poder hacerlo. Nada, y cuando retrocedes, bueno, básicamente estás volviendo a ver otros numeritos más que ya tenías antes. ¿Sí? Así que bueno, también, nada, se lo puede hacer una traslación, que es básicamente mover el objeto un poquito, que es básicamente correr esos colorcitos, esos numeritos,
correrlos para un costado, para abajo, etcétera, ¿sí? Pero no es más que laburar con esos numeritos y agarrar y moverlos para otro lado. Nada más, ¿sí? Es tan sencillo así como parece. Después la cosa se viene un poco más áspera, ¿sí? Con otras operaciones un poquito más complicadas. Por ejemplo, hay uno que quizás puede llegar a servir bastante en lo que son las tomografías de cerebros o en lo que de los fósiles que tiene ahí Eric, que es por ejemplo lo que es la detección de líneas, ¿sí? Detección de bordecitos. Si ahora ahí me ayuda un poquito Eric mostrando un poquito cómo es este algoritmo, pero básicamente hay varios maneras de detectar estas líneas, de detectar estos bordes, pero lo que se suele hacer en general es decir, bueno, la idea es la siguiente, yo estoy parado en cierto lugar, en cierto colorcito, ¿Es ¿sí? esta? A ver. Y quiero fijarme. Es esa, sí señor, sí señor. A ver, aquí alejarle un toquecín, así se ve un poquito mejor. Ahí va. Están los números al revés, ahora Sí, que lo sí, está veo. despejado. ¿Qué ha pasado ahí? Perdón. Bueno, está bien, no hay problema. Eh, bien. Entonces, básicamente yo ahí tengo a lo que está ahí a la derecha, serían los numeritos con mis colores, ¿sí? Y esa matriz que está ahí que tiene tres filas y tres columnas, ahí más a la izquierda y en el medio, exactamente eso es lo que yo voy a usar para ver qué tengo a mis costados, ¿sí? Yo en principio, cualquier píxel, en cualquier lugar, yo puedo tener un borde, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hago es decir, bueno, ok, ¿qué tengo a mi izquierda, qué tengo a mi derecha? ¿Sí? Y empiezo a comparar los colores que tengo a mi izquierda, a mi derecha, ¿sí? Y ver cuánto difieren, cuán distintos son, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que teníamos ahí en la tomografía que nos había mostrado hoy Eric, o en cualquier otra imagen, o mismo, por ejemplo, ahí la imagen, si vemos ahí, sacamos una foto ahí, como está Eric ahora, si vemos un amarillo y después un negro, porque estamos justo en la puntita del pelo, bueno, ahí claramente hay un borde, ¿sí? Porque hay mucha diferencia entre esos dos colores. Entonces, básicamente, lo que mostraba ahí en la imagen el algoritmo, o sea, cómo se hace esa cuenta, es ir fijándose a los costados, después a una suma, le voy poniendo pesos a los costados, ¿sí? Los voy multiplicando, después hago una suma de todo y ese es el color que voy a tener al final, ¿sí? Entonces, si tuve todo similar, no voy a detectar un borde. Si tengo a la izquierda o a la derecha todo similar, no voy a detectar un borde. Y si lo tengo muy distinto, sí. Ahí voy a decir, bueno, ok, lo voy a pintar de otro color para marcar que tengo un borde. ¿Sí? De la misma manera, así como tenemos izquierda y derecha, también podemos verlo ahí arriba y abajo. Porque digo, si tengo, por ejemplo, este estante es un borde, si yo miro solamente izquierda y derecha, siempre me voy a encontrar con el mismo Claro. color, porque el estante, para que no se me caigan las cosas, está así. Si lo pusiera así, se me cae todo. Entonces, nada, básicamente no hay drama y se coloca algo de eso. Así que bueno, nada, hay varias maneras de ir eh, priorizando más a la izquierda, más a la derecha, etcétera. Y si ahí me ayuda un poco Eric, hay una imagen de un dino, tengo ahí que con muchos bordes detectados. Ese es el original, ese es un dino original, que claro, bueno, y queremos detectarle los bordes, ver cuál es el contorno del dino. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno, a Miren ver, qué tecnología, ¿eh? ahí va, toda la tecnología, espectacular. Bueno, ahí tenemos muchos bordes, bueno, y ahí logramos decir, bueno, ok, el dino es esto que está acá, ¿sí? Logramos ver el otro. Ese es uno de los algoritmos, hay varios, en particular, los más comunes son 5 o 6, ¿sí? Así que, nada, básicamente un poco el chiste, esto tiene un montón de aplicaciones, como se podrán imaginar. Básicamente, si yo puedo ver el contorno de algo, puedo decir, ok, este es un objeto que es tal cosa, un tumor, por ejemplo, si estoy viendo una tomografía computada, si alguien tiene cáncer o algo por el estilo, quiero ver si alguien tiene cáncer o algo por el estilo. Nada, Eric puede
decir, ok, tiene dientes de tal manera, ¿sí? Que él sabrá. Eh, nada, pues acá estaban los ojos, esto es un cráneo, esto tenía alas, ¿sí? Por ejemplo, porque, bueno, nada, tiene psicología el bicho que estás viendo, ¿sí? Así que, nada, eso está muy bueno, pero básicamente lo que está bueno es que es más o menos sencillo y se basa en cosas que, bueno, yo al menos vi en el colegio y fue un colegio bastante palopa, así que nada, quizás puedo decir que bueno, mucha gente lo habrá visto. Así que nada, y en principio esas operaciones aún no dejan de ser simples. ¿Sí? Hay muchas otras cosas de lo que se hace con imágenes que sí son un quilombo, son bardo. Pero bueno, al menos estas cosas así muy muy sencillitas se las puedo comentar a ustedes e incluso podemos hacer programas en segundo año de la carrera. De hecho, hay gente que para una materia en la cual vos podés hacer un trabajo práctico, empezar un examen para aprobarla, básicamente es un trabajo práctico para estas cosas, ¿sí? De editar bordes de cosas, de imágenes. Hace alguno de estas cuentitas, hace que la compu haga alguna de estas cuentitas y bueno, y ahí procede a irle bien en la materia. Así que, nada, básicamente piensen que una imagen es eso, son los numeritos adentro de lo que se llama una matriz, que básicamente es un cuadrado con un tamaño que puede ser cualquier cosa, que tiene numeritos adentro, y cada numerito representa un color. No sé si lo que las preguntas, hay otras maneras de representar las imágenes, que es algo que se dice con vectores. Sí, que eso es mucho más zarpado, o sea, es tipo, usa otros objetos geométricos y qué sé yo. No es tan sencillo, así por eso no lo incluí en esta charla. Lo otro que es un poquito más sencillo, que son numeritos en una grilla, es algo mucho más fácil de digerir. Así que, nada, básicamente eso es lo que tenía para comentar. Creo que hay varias preguntas, ¿puede ser? Sí, había una que yo vi que me parece que me gustaría contestar de una. Preguntaron sobre el mágico carbono Sí. 14, ¿no? Que el carbono 14 es Ah, una metodología de datación, es decir, de antigüedad de una muestra. Eso no tiene nada que ver con esto. Ya de por sí, el carbono 14 es otra cosa, es el estudio de los isótopos del carbono, los isótopos estables e inestables, ya es algo que más tiene que ver con la química, y es algo que al menos en dinosaurios... perdóname, ¿qué es un isótopo? En, en dino- antigüedades de unas decenas de miles de años. Después de eso hay otros materiales como el uranio plomo que te sirven para esa escala, pero eso es otra cosa. Al hacerle el CT scan a una muestra no le vas a ir buscando la datación con carbono 14, hay otros procedimientos para hacer eso. Como es otra rama todavía que está en otra charla, datación fósil, y también es otra charla bastante interesante que podemos estar horas hablando de eso y de las controversias que genera, ¿no? Porque eso es lo más divertido, las controversias que genera la datación. Pero bueno, no sé, veo que te preguntaron a vos, te veo un poco entrecortado, pero tal vez sea Sí, yo. Preguntaron si se puede sí, ver una imagen pixelada. bien. Lo que se puede hacer es cambiarle la resolución, ¿sí? Que es básicamente hacer que esa matriz tenga más numeritos, ¿sí? Y en base a unas cuentas, que no voy a contar acá porque son bastante complicadas, en base a cuentas, ¿sí? Yo puedo agarrar y generar un degradé, ¿sí? Para que no se note y que tanta diferencia entre los colorcitos, ¿sí? Entonces, una no me queda otra que empezar a la imagen, a ponerle más
más colorcitos, para que no sea tan abrupto el cambio, ¿sí? Para lo que son el pixelado grosero, ¿no? Si no, nada, puedo llegar si no es muy grosero, puedo llegar a no agregar. ¿Forma mucho? Sí, ¿O pasa tipo CSI que le hacen ¿cómo? 38.000 zooms y no se ve ni un píxel? ¿Cómo hacen? O sea, debe ser más complicado que agregar solo más puntitos, ¿no? Hay toda una... No, ojo, sí, sí, hay todo, ya, como dije, para formar el DLSS es un lío. O sea, las cuentas son son bastante complejas para lo que es esta charla y demás. Digo, alguien que que trabaja en imágenes y demás, incluso alguien que se recibió de la carrera de computación, no es algo que debería costarle. ¿Sí? De hecho, bueno, nada, hay gente en la facultad que labura con esto de imágenes y me parece algo bastante sencillo. Pero bueno, ojo, igual también hay otra que es lo que es, o sea, la otra manera de representación, que no es con numeritos en una grilla, sino con objetos geométricos como vectores, rectas, etcétera. Esa sí, vos lo sumías todo lo que quieras y no pierde calidad, tipo, no se pixela ni nada. Pero labura de otra manera totalmente distinta. Nada, te quería preguntar, ¿cuánto dura Palio? Preguntan acá, ¿y cuántas cursadas por cuatri? O sea, ¿cuántas materias Bueno, cursarías por cuatri? sin contar CBC, la carrera tendría que durar, en un mundo perfecto, en una utopía, 5 años y medio, ¿no? Eso es haciendo, en general, cumplirla en 5 años y medio. Yo creo que voy por una de mis últimas materias que cursé, que son de la carrera, lo hice en el sexto año de la carrera, ¿no? O sea que como mínimo 5 años y medio, haciendo 3 por cuatrimestre, no debiendo finales, realizando todos los pasos que tiene que hacer uno para recibirse. Lo normal es tardar un poquito más, ¿no? Porque obviamente pasan cosas que uno no planea y a veces no cursa una materia y ya se va atrasando, pero como mínimo 5 años y medio. Y con 3 materias por cuatrimestre, Claro. que es bastante pesado eso. Sí, sí, obvio, es importante eso que comentás de que, nada, en la vida adulta tenés más aristas quizás que cuando sos adolescente, en promedio, ¿no? Hay gente que la tiene bastante complicada de adolescente y bueno, como que tuvo que madurar demasiado temprano, quizás, pero nada, en la vida adulta, que quizás en la adolescencia no tenés, hay gente que sí, hay gente que no, quizás tengas que cuidar familiares, tengas que trabajar, o sea, poco, tengas que llevar más dinero a tu casa, porque bueno, se lo precisa, no sé, quizás tenés una INGE, Sí, incluso horarios que no coinciden no es tan... y ya está. O sea, con que 2 materias coincidan en trabajos prácticos a la misma hora y ya te cabió, si vamos a hablar mal y pronto, porque es la alternativa un cuatrimestre y la otra el otro. O incluso hay materias que a veces se dan cada año por medio, entonces si la perdiste un año, bueno, tenés que esperar otro año más, de no cursarla, y van pasando cosas que hacen que uno no se reciba en justo la cantidad de 5 años y medio, ¿no? Yo creo que voy por mi séptimo año, Claro, por el séptimo creo que voy, sí. y en promedio, ¿cuánto se tarda? Sí, en promedio es eso, entre 6 y 8 años, un poquito más, hay algunos que por ahí tardan un poquito más. Se tarda eso, la verdad es que cada persona es un mundo diferente y su cursada es de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Por ahí hay gente que le da más bola al estudio y está todo esos 5 años a toda velocidad y se recibe en los 5 años y medio, 6. Hay algunos que por ahí nos tomamos más un tiempo o hacemos una materia menos un cuatrimestre y ya eso nos hace agregarle un año más a la cursada, ¿no? Sí, eso es algo bastante variable, ¿no? La duración de la carrera de cada uno. Bueno, después yo tengo unas preguntas que es, bueno,
¿La computación en exactas es para chicas también? ¿Es Sí, inclusive? sí, claro, sí, sí, total. Bien. Sí. Este, tranquilo, sí, para cualquier género, no nos interesa el género. Eh, puedes ser chica, puedes no ser chica, no hay problema. Te puedes autopercibir como quieras, te aceptamos igual. Nada, de todos modos es algo que es Vox Populi, es algo que se sabe, que en informática, en las que son carreras relacionadas a informática, hay poca gente que se autopercibe como algo que no es hombre. Sí, creo que es algo así como el 17%, un numerito así, tipo súper bajo. Sí, y bueno, nada, en el departamento se preocupan por eso, sí, y nada, hay un grupo de mujeres. Así que nada, comentan varias de estas cosas y demás, laburan sobre estas cosas, incluso a veces hacen videos, charlas y cualquier otras cosas de ese estilo. En Instagram las pueden encontrar como Mujeres del DC, ¿sí? Que es, DC es Departamento de Computación, ¿sí? Así que nada, por si les interesa hablar con ella, viene haciendo un laburazo hace un par de años ya, 4 años, una cosa así. ¿Y el reconocimiento Bien, facial? Eric. ¿Tenés idea de cómo funciona? Ah, sí. Eh, esto es similar a algo que hablé la charla anterior, que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial y demás. Sí, o sea, en base de la imagen, bueno, hay que agarrar la compu y se hace lo que se dice entrenar, que es básicamente agarrar y decirle, bueno, che, mira, todas estas imágenes son caras, todas estas imágenes no son caras, ¿sí? Y nada, la compu cuando le das una imagen nueva, se fija si se parece más a las que son caras o a las que no son caras. Hay formas más robustas, digamos, de hacer esto, pero más o menos en resumen es algo de este estilo. Eric, ¿qué otras cosas de Palio se pueden usar las Acá compus? tengo, Además de esto que vos nos decime si se ve bien, voy a girar un poco esto. Ahí se ve una Ajá. computadora. A ver si, ¿Cartografía o a no? ver si trato de apuntar y ver. ¿Hay un mapita? Sí, había. A ver, más abajo. Fíjense, esto que ven acá rudimentariamente es una base de datos que está subida a la web, que uno puede ir buscando por país, ¿no? Es súper interactiva, por periodo de tiempo, que se ve un poco más acá abajo, y por nombre de fósil, y es una base de datos de básicamente todo el material fósil del mundo, que lo van subiendo, ¿no? Eso se llama Paleobiology Database. Van subiendo sus descubrimientos, localidad y la especie hasta, o la identidad del fósil hasta el nivel que más puedan. O sea, a veces se puede decir la especie perfecta, a veces decís es un mamífero o es un dinosaurio y ya está. Y si se puede saber la edad también, la antigüedad de ese fósil, entonces en esa página es como una base de datos gigante. Entonces ese es otro uso que tienen las computadoras. Hace 50 años, o más incluso, hace 100 años, si uno quería saber no sé, en Estados Unidos o qué había en China, tenía que mandar una carta. Y por ahí estabas esperando 5 meses a que te llegara la respuesta del otro autor si se le pintó. Y el link es, ahí lo anoto, no sé si vos lo querés fijar, es Paleobio. No, ya estamos terminando, no te das problema. El link de esta página es Paleobio. Pasa, te lo preguntan en los comentarios. Perdón, De última, después de la charla te lo preguntan en tu Instagram. en mi Instagram, que es del campo Eric, así bien simple, y les paso el link. Y eso pueden estar horas buscando reconstrucciones de los continentes, de cómo eran. Esa era una representación del actual.
pero uno puede poner a la Pangea antigua y sigue teniendo los límites de los países actuales, entonces uno ahí ve, mirá qué loco esto. Es así, ahí lo envío. Tienen que buscar eso. Está, Por ahí anda un poco... está muy bueno ahí. Eso es una de las tantas bases de datos gigantes que hay. Esta es como súper interactiva. Yo la suelo usar bastante cuando estoy investigando acerca de un grupo de bichos, para ir buscando autores que estudien. Los busco primero acá, por localidad que me interese o por antigüedad que me interese, busco el grupo de los animales. Yo me dedico más a y, y de ahí lo uso como una base principal para después empezar a buscar yo. Claro, tiene hasta, por más que no va a haber registro fósil, ¿no? Pero tiene hasta una entidad que se llama el Adiano, en referencia a Hades, al inframundo, que es básicamente los años de cuando la Tierra recién se empezaba a conformar, que ahí no hay nada, ¿no? Pero por las dudas te ponen esa data, o sea, uno puede retroceder hasta ahí, no va a haber nada, ¿no? Pero sí, es de todas las... Sí, está muy bueno. Está muy bueno eso que mostraste y se ve también bastante bien aprovechada lo que es la parte gráfica procesamiento, de la porque computación. yo haciendo Que bueno, nada. Ahí se ve tipo aplicado a lo que es la cartografía, por claro, ejemplo. Que ves ahí tipo un mapa y nada, y representado bien lo que son gráficos y demás. En particular, a mí me gusta dibujar mapitas y demás, y representar cosas en mapitas. Pero bueno, es una simple debilidad. Nada, creo que ya no quedan más preguntas. sí, sino también... Y ya estamos cerca de que se nos corte bruscamente. Sí. Sí, busquen sino también TreeOfLife, es una similar, es una base de datos de todos los organismos vivos organizados como en un árbol evolutivo, es buenísima también. Ahí también incluye fósiles y actuales. Hay un montón de bases de datos que uno puede buscar en Google, que es otra gran situación, ¿no? Las bases de datos enormes, enormes, que antes era imposible hacerlas porque no teníamos los medios para tener tanta información en un solo lugar. Así que, bueno, genial. Buenísimo que las compus ahorren el hecho de mandar una carta a el otro lado del mundo y que te llegue ahí un fósil todo achurado y pegado. Sí, imaginen lo que sería en esta temporada del 2020 mandar cartas a otro lado, es un desastre. Ahora el mail es 100% a prueba de coronavirus, así que... Olvídate. Así que bueno, esto fue todo, amigues. Si les parece, después preguntan otras cosas que tengan en los datos de contacto que vamos ahí, en Facebook, el mail, los Instagram, etcétera. Sí, así que nada, tranquiles, les vamos a responder. Son cuentas que están dedicadas especialmente para responder preguntas, así que pregunten. Si no es ahora, no sé, en 2 semanas, les ocurre una pregunta. Sí, pregunten ahí cualquier cosa. Así que bueno. Porque ahí veo que justo preguntaron algo bastante complejo, así que si querés, preguntámelo a mi Instagram privado y ahí te contesto a más detalle, que es del campo Eric. Bien. Así que bueno, nos veremos, Eric. Bye, bye. Nos veremos. Bye, bye. Que andes bien. Igualmente. No se pierdan las charlas.